Bienvenidos a este segmento de resumen semanal sobre noticias épicas en el mundo tecnológico y también algunas gaming. Y es que la creatividad no se detiene. ¿Ustedes conocían estos sticker box? Es un juguete que imprime tus ideas hechas con inteligencia artificial, sí, así como lo escuchan, y tiene certificación Kids Safe. Esto significa que el micrófono se va a activar hasta que ustedes presionen ese botoncito en la parte de arriba, y también tiene seguro anti malas palabras y también ideas ahí un poco locas, entonces todo eso se va a bloquear, así que pueden confiar que sus hijos van a estar seguros mientras utilicen este aparato. También tiene que estar enchufado y conectado vía Wi-Fi. Obviamente primero lo tienen que configurar mediante una aplicación en el smartphone y así logran la conexión a Wi-Fi. Y se han de estar preguntando cómo imprime. Bueno, ustedes se van a ahorrar un dinerito en tintas y toner porque usa papel térmico y el precio de este papel es como de $6 más o menos e incluye 3 rollos. Aquí lo podemos ver en Amazon. Y esto ya me imagino cuando hagan así los niños sus pijamadas o reuniones entre primos, solo lo imprimen, dan sus ideas locas. Y el kit también trae incluidos colores para que luego lo coloreen después de imprimirlo. Está genial. Y también, ¿por qué no?, en el uso de las escuelas. Ya se imaginan una profesora, pasa un niño y le dice: da tu idea loca, lo imprime y ahí mismo colorean los niños y le dan sus puntos. Pero lo más importante, ¿cuál es el precio? Bueno, la verdad que está un poco elevado y es de $130 comprado en Amazon de Estados Unidos. Si lo quieren traer a Honduras, más o menos el envío va a ser como unos 200 lempiras. Y esto también me recordó a Toy Story 5, porque hay una parte donde hay juguetes que tenían tecnología que se conectaban vía Wi-Fi y tienen que integrarse con los juguetes más viejitos. Los otros son ya tecnológicos, entonces ellos se integran como la cámara y todo esto. Está súper bonita, la verdad que también les recomiendo esa película, está muy buena. Y Cyberpunk de nuevo en la mira, pero esta vez de forma positiva. Es que el estudio CD Projekt Red ha publicado que este videojuego ha vendido 40 millones de copias. La verdad que felicidades a este estudio, y este videojuego también tiene una historia. Para mí, yo lo compré cuando salió porque yo sí apoyo el formato físico. Y entonces cuando salió yo tenía la Xbox One X, pero en el lanzamiento fue algo devastador. El juego estaba lleno de bugs, los personajes saltaban o el videojuego se reiniciaba solo. Bueno, la verdad que fue horrible. En mi Xbox iba a 24 FPS, así que no se podía jugar. Era imposible jugar en PS4 y Xbox One. Entonces yo decidí venderlo. Lo vendí ya que estaba fresco, entonces lo vendí a buen precio. Y luego en el 2021 compré la Xbox Series X y salieron nuevas actualizaciones que ya el juego era jugable. Bueno, le voy a dar la segunda oportunidad porque la verdad yo sí lo quería, pero era imposible de jugar. Entonces un día estábamos caminando en el mall con mi novia y pasamos por esa tienda de videojuegos muy famosa aquí en Honduras. Y le dije yo que quería el juego, le comenté la historia, que lo revendí y todo. Entonces ella me dijo: te lo voy a regalar. Y ese día me lo regaló. Solo costaba 500 lempiras porque bajó bastante de precio por la mala crítica. Y entonces este es el videojuego que ella me regaló desde esa fecha. Creo que fue hasta el 2022 por ahí. Pero yo les quiero mostrar todo lo que traía esto por 500 lempiras. Cartoncito como de protección, así como las películas en 4K. Traía también un enorme mapa. Aquí podemos observar el mapa, Night City. También traía un librito llamado World Compendium, que nos explica la historia del videojuego desde 1990. Y así nos va explicando cada año hasta llegar al 2077. Esta es una postal de la ciudad futurista. Aquí tenemos otra postal de Pacífica, donde está el centro comercial Gym y la playa. Esta es la postal del Coyote Cojo, donde trabaja la mamá de, creo que se llama Jackie Wheeler. Jackie o Jessie, ya no se me olvidó el nombre. Y aquí tenemos la caja del videojuego, que al momento de abrirla tenemos una bienvenida. Tenemos los merch como juegos, hay publicidad para comprar más cositas. Y algo increíble, 5 stickers que yo todavía no les he usado porque no sé dónde ponerlos. Tal vez cuando me compre mi propia Switch 2, ahí le voy a poner una. Tal vez este del logo de los samuráis. Y la penúltima sorpresa, el videojuego traía 2 discos
Pero muchos van a decir, ¿para qué tienen los discos entonces? Porque yo aquí tengo las llaves o la key y legalmente eso me hace propietario del videojuego. Y como última sorpresa teníamos también la doble carátula. Aquí está el de la chica y este es del personaje principal de V o V, como les dicen. Todo esto por 500 lempiras. ¿Por qué digo esto? Porque yo así quería que fuera GTA 6. Bueno, por ahí están los rumores también que va a salir en formato de disco. Esperemos sea cierto. Y yo me voy a esperar. Si es hasta diciembre o enero, yo me voy a esperar para comprarlo en formato de disco. Porque como les digo, es una garantía de que el juego nos pertenece. Y excelentes noticias para los fans de Zelda. Tal parece que el próximo Tokyo Game Show, celebrado del 17 al 21 de septiembre, Nintendo va a presentar una demo de Zelda Ocarina del Tiempo Remake. Para todos los que anden ahí presenciales van a poder disfrutar de ese demo. Uf, eso va a estar increíble. Y esperemos que Nintendo también lo lance para las consolas, porque voy a ser el primero en descargarlo. Imagínense la demo, espero que sea así como la de Star Fox, de cumplir la primera misión. Entonces, o sea, en la Ocarina del Tiempo la primera misión es ahí en Kokiri Forest, cuando ingresamos al Deku Tree. Y ahí derrotamos a qué araña, que ya se me olvidó el nombre. Pero estaría genial una demo así, explorar Kokiri Forest en esa demo para saber cómo va a ser el videojuego. Y también, como otro rumor, dicen que en el Tokyo Game Show van a mostrar el trailer, ya primer trailer de la película de Zelda Live Action. Recuerden que solo tenemos aquí fotografías, creo que fue un teaser lo que se mostró, pero ahora sí va a salir el verdadero trailer de la película. La verdad que septiembre va a estar fenomenal. Y también la tienda Play Asia nos acaba de mostrar una preventa del videojuego del remake de Zelda y pusieron el precio a $60. Bueno, esperemos sea cierto, así que sea $60, aunque este juego va a valer la pena también pagar $80. Y lamentablemente el juego de Mario Kart Tour ya tiene un futuro definido por Nintendo. Y es que ya anunció que el 29 de septiembre va a cerrar los servidores y va a ser imposible que accedamos al juego después de la fecha, ya que este depende totalmente de los servidores y es un juego online. Esperemos Nintendo ofrezca la versión offline, así como hizo con otras aplicaciones. Vayan y gasten ya sus rubíes, porque todo eso que ustedes invirtieron en este videojuego ya va a quedar cerrado totalmente, va a ser borrado. Y si tienen rubíes ahí, pues van a desaparecer. Entonces mejor vayan gastándolo desde ahorita. También todos los pases de temporada, todo va a cerrar. Pero como una más o menos buena noticia es que si a ustedes les encantaron estas nuevas pistas, ya las pueden disfrutar también en Mario Kart 8 Deluxe para la Nintendo Switch 1. Entonces, si ustedes amaron mucho estas pistas, cómprense una Switch Lite, que están económicas. Compren también Mario Kart 8 Deluxe y ahí van a disfrutar de estas bonitas pistas que la mayoría ya están incluidas en los DLC de la Switch 1. Y Samsung acaba de lanzar oficialmente la invitación para el próximo Samsung Unpacked, que será presentado el próximo 22 de julio. Ya los próximos días, ya estamos muy cerquita. Como yo ya se los había dicho en unos videos anteriores, que los rumores va a ser en Londres, Inglaterra. Y también se va a presentar el Galaxy Flip 8, el Fold 8, los Galaxy Watch 9, el Galaxy Ultra 2. Y también nuevos rumores que se va a presentar un nuevo teléfono, el Galaxy Fold 8 White, que va a tener así como este aspecto en 4.3 más cuadradito, para que quepe súper bien en esta bolsa, digamos así, de calzonetas, que son bien cuadradotas. Entonces ahí va a caber perfecto un teléfono de estos. Y bueno, estas fueron las noticias épicas de la semana en el mundo de la tecnología y también algunas gaming. Los espero el siguiente jueves y también denle like y suscribirse. ¡Let's go!